Ha llegado el momento de hablar de palabras en nuestra sección Abra Palabra con Michel Suñén. Buenos días. Hola, hola a todos. Bienvenido, porque hoy nos vas a hablar de un tema súper interesante que todos conocemos, nos podemos sentir relacionados con esto, y es la elaboración de un currículum. ¿Quién no ha tenido que redactar alguna vez su propio currículum y enviarlo poniendo en él todas sus expectativas, sus ilusiones, sus esperanzas? Y vamos a ver pues cómo sacarle un poquito más de partido, cómo enfocarlo mejor y cómo conseguir escribir currículums eficaces. En este sentido, lo primero que tenemos que plantearnos siempre, como en realidad digo para todo proyecto de comunicación, es qué y por qué. Ujú. Evidentemente me diréis, hombre, porque quiero trabajar, está claro, pero ¿hasta qué punto quieres trabajar, no? Y qué mensaje tienes que transmitir para convertirte y posicionarte como ese candidato que destaca de los demás y que es capaz de persuadir a los reclutadores o a los seleccionadores de que es el perfil idóneo, el candidato indicado. En este sentido, tenemos que adecuar nuestro currículum al destinatario, a la empresa, al perfil de esos reclutadores, al contexto en el que nos encontramos, y por eso una de las premisas que yo os planteo de entrada es que, aunque no tenemos mucho tiempo en general, tenéis que personalizar esos currículum, tener una Ujú. plantilla que sirve de base, pero luego dar esos 2 o 3 toquecitos concretos que va a hacer que aquello pues sea, o dé la sensación de que ha sido específicamente creado Para ello. para ese momento concreto. Y en este sentido también tenéis que tener en cuenta si el destinatario está interesado o no, es decir, si es una oferta que tú lanzas a ver si hay suerte, o Ujú. simplemente porque, bueno, siempre a todos les interesa captar talento, pues para que te descubran, o si realmente hay una oferta concreta en la que tú encajas de maravilla y en función de eso pues puedes tener un material mucho más persuasivo per se, y Ujú. se supone que tendrás que esforzarte menos en la forma, aunque es muy importante hacerlo. Me encanta el uso de la palabra persuadir, persuasión en este aspecto, porque el currículum no deja de ser como un escaparate personal, una manera de venderte tú, ¿no? Estamos hablando de marca personal. Y hasta hace no mucho, una década o así, pues parece que el currículum biográfico, la experiencia, lo académico lo eran todo. Ujú. Ahora cada vez más se habla de las habilidades blandas, Ujú. que son esos factores diferenciales, porque es verdad, para un puesto determinado, pues los estudios son parecidos, los másters son los mismos o muy similares, entonces en un nivel donde realmente optas y tienes posibilidades de encajar en ese puesto, pues son los factores más subjetivos, los diferenciales de las personas, aquellos rasgos propios de cada uno, los que se valoran especialmente, sobre todo porque las empresas se han dado cuenta después de la pandemia que cuando llegan los momentos críticos, estas personas con empaque, con iniciativa, con valores, con actitudes diferenciales, son las que realmente resuelven los problemas. Entonces Claro. es lo que ellos están buscando. Ujú. ¿Cuáles son las partes de un currículum? Las que tiene que haber en todo momento. Pues evidentemente los datos personales, y no te olvides, porque si no, no van a poder contactar Sí, contigo. mal, más vas Que, a ir. que estén actualizados, tu móvil, tu correo electrónico, la dirección, el nombre, por supuesto. Es importante, os recomiendo incluir también al principio una pequeña sinopsis persuasiva donde destaquéis lo que hablaba antes, ¿no? Ese qué y por qué, ese mensaje principal, como una especie de claim de campaña publicitaria, una frasecita, un mensaje que refleje aquello que te hace diferente o especial, o por lo menos merecedor de una atención mayor a la hora de analizar ese currículo. Después está el apartado de la experiencia, tu trayectoria profesional. Es importante que aparezca el nombre de la empresa donde has trabajado, el cargo que desempeñabas, en qué periodo, en qué cuánto tiempo estuviste, qué funciones desempeñabas y cuáles fueron tus logros. A Claro. veces simplemente mencionamos algo y no exprimimos esa naranja que puede dar mucho jugo. Ujú. Oye, lo importante no es que yo fuera un cargo rimbombante que nadie lo entiende, sino que hice esto, esto, esto y que gracias a mí la empresa consiguió estos avances. Ujú. Eso es mucho más significativo para el reclutador, para quien analiza tu currículo. También la formación académica. Evidentemente, pues el nivel de estudios, la formación, lo preparado que estás o no teóricamente para desempeñar esa labor es muy importante, aunque ya os he dicho que es otro apartado adicional, las habilidades, las competencias, los atributos que te hacen diferente, son ahora actualmente los que suelen decantar la balanza en igualdad de condiciones de todo lo anterior, Sí. por supuesto, por eso tenemos que incluirlo todo. Y ya queda a criterio tuyo, oyente, espectador,
Los extras, que Sí. llamo yo, ¿no? Pues Ujú. ese abanico de opciones, es decir, pues, oye, hablo de certificaciones que he conseguido, de premios, de aficiones que pueden o no tener relación. Hablamos de las habilidades blandas, ¿sabes? Si tú has hecho un voluntariado en la India ayudando a personas desfavorecidas, pues quizás si te postulas para ser broker, aparentemente no tenga mucha relación, pero quién sabe, a lo mejor Claro. estás invirtiendo o esa empresa está invirtiendo en la India o es necesario conocer ese contexto o simplemente busca una persona capaz de darse a los demás y que aporte un toque de humanidad diferente al que los financieros o los compravendedores Sí. de acciones tienen habitualmente y podría ser tu oportunidad. Me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar también se ponía si tenías carnet de conducir o los títulos de inglés o cosas así, certificaciones de este tipo Exacto. también se Claro, pueden. lo que pasa es que una de las premisas es que tenemos que ser completos, pero también sintéticos. Eso es muy difícil, ¿eh? Hay una máxima que yo utilizo mucho cuando hablo, cuando enseño a hacer narraciones, pero que aquí es perfectamente aplicable, y es que cuando lo principal desaparece, lo secundario sobra. Ujú. Entonces, si hace que perda de vista lo que nos hace diferenciales, pues hay mucho relleno. Evidentemente, un currículum de 5 páginas tiene menos posibilidades de ser aprovechado, exprimido y leído completamente que uno de 2 y media. Claro. Entonces tenemos que jugar ahí, saber muy bien qué tipo de puesto, qué empresa, qué se está buscando en la medida de nuestras posibilidades y a partir de ahí decidir qué procede y qué no procede en cada caso. La extensión es una parte importante porque, claro, quizá una persona que tiene mucha experiencia laboral le es difícil purgar, aun conociendo a la empresa a la que va dirigido el currículum, decir, ay, pues que a mí todo lo que he hecho me parece interesante, Claro. importante, ¿no? Hay que tener ahí. Hay que tener una capacidad de síntesis, ponerte en el lugar del otro, el otro va a 100 con muchos candidatos o muchos currículos que tiene que analizar y en función de eso no tiene mucho tiempo. Ujú. Una alternativa que se me ocurre así, grosso modo, dices, oye, pues sintetizo e incluyo un código QR, una dirección web donde, o un blog donde yo puedo tener esa información ampliada y el que esté interesado pues puede pinchar ahí y encontrar información adicional. Mm. Así no tienes que renunciar a dar toda esa información valiosísima que no eres capaz de segmentar, pero al mismo tiempo pues le permites al lector pues ir más a tiro hecho, ¿no? A lo que realmente le interesa en cada momento. Insisto, es fundamental personalizar el currículo y también esa economía verbal, lo que os decía, sin extendernos mucho, ir al grano y que eso esté jugoso y de esa manera pues podemos motivar más al potencial reclutador. Ujú. ¿Qué errores se suelen cometer además de, de extendernos? ¿Qué Pues otros errores? evidentemente ¿no? Dices, oye, ¿realmente aporta algo mi religión, mi estado civil, mi equipo de fútbol, más allá de que puedas generar un problema? Porque si tú eres del Zaragoza y el de que te recibes de los Asuna, pues probablemente te has quedado fuera Mal, de juego mal. por una tontería, ¿no? Entonces, esa información irrelevante o excesiva es uno de los errores habituales. También las divagaciones o las generalidades, estoy al hilo de lo que decía de personalizar, pues aquello que vale para todo, pues normalmente no vale para casi nada. Entonces, un poco como los productos multiuso, ¿no? Si yo Sí, lo hago todo bien, pues será que no profundizas demasiado. ya. Pone el foco exactamente en ese perfil, en ese tipo de profesión o de puesto, de funciones y habilidades que se supone que están buscando. Una cosa recurrente, me lo oís casi siempre cuando hablamos de redacción, los errores ortográficos y gramaticales. Si estás hablando de que eres una persona pulcra, minuciosa, un profesional de libro fantástico para la empresa y pones libro con V, pues dirá, pues hombre, no es tan minucioso y no sé yo si fiarme de todo lo demás. Así que es importante en este sentido, yo os recomiendo una revisión, por supuesto, pero incluso que os revise el currículo alguien externo. Ujú. Pues alguien de vuestra familia, un compañero, un amigo, que le eche un vistazo porque a veces a nosotros nos pasa que estamos tan embebidos en la creación del documento que se nos escapa alguna cosa grosera o simplemente, oye, tenemos un error que no lo hemos pulido, una falta que no somos conscientes y unos ojos ajenos pues se dan cuenta de ello rápidamente. Claro. Más cosas, desorden y poca claridad. Si tú le propones al reclutador un jeroglífico que tiene que poner mucho de su parte y está ahí como un minero picando para sacar el diamante, pues evidentemente le va a resultar más agradable elegir a otra persona que a ti. Y si está buscando una información concreta y no sabe cómo encontrarla, porque eso es casi menos como una novela de aquellas que se escribían en el siglo XIX por fascículos, que cada vez había más maraña, o como estas teleseries de ahora de Sí, 20 temporadas, que al sí. final ya no sabes dónde estás ni dónde dejas de estar, pues evidentemente
se lo complicas también. Cuidado con los datos obsoletos y cuidado con la monotonía. Es decir, tenemos que darle que ese currículo no sea uno más de los 100 o de los 50 que han recibido, que tenga algún factor diferencial, lo cual no significa que seamos extravagantes, que no van por ahí los tiros. Nos has dicho qué tenemos que poner, nos has dicho los errores. Danos algún consejo para lo que tenemos que poner, ponerlo bien. Consejos de redacción, pues viene muy bien utilizar verbos de acción. Por ejemplo, pues coordiné, liberé, impulsé, implementé, sobre todo en esa parte de la experiencia laboral que a veces se queda un poco monótona, fría. Hacemos ahí unos bullets con los... Pues métele un poquito de marcha y ese dinamismo de los verbos de acción te va a ayudar a que sea más fácil de leer y de entender. También las palabras clave, y en este sentido utilizarlas muy de acuerdo, muy en función del puesto, del sector, del tipo de actividad al que te postulas como candidato indicado. Si tú hablas de cacharro, en vez de decir, pues yo qué sé, de informe de solvencia, pues un cacharro de esos de solvencia, no. Si tú quieres ser economista, se supone que manejas esos criterios, claro, ¿no? Entonces, intentas ser, en ese sentido, ser estratégico y elegir algunas palabras clave. Tienes todo el tiempo del mundo para buscar en Google, en el diccionario o para hablar con expertos, para que haya esas 2 o 3 pinceladas que haga entender que, hombre, pues este algo sabe. Controla, y si algo sabe, pues ya es más fácil que te elijan a ti que a los demás. También viene muy bien, es recomendable incorporar datos concretos, lo medible. Es decir, pues lo peté en aquella empresa, lo hice fenomenal, estaban todos encantadísimos. Bueno, pues te lo puedes creer o no creer. Pero si tú dices que gracias a tu estrategia aumentaron las ventas un 25%, incluso si es un 27,5%, cuanto más concreto, más creíble. Y esto hace que digas, hombre, pues es verdad, esto ya no es un brindis al sol, sino que debe ser verdad. Luego, ese dato hay que demostrarlo, ¿no? Eso podríamos ir a otro programa de Abra Palabra hablando de las mentiras, tanto en los currículos como también en las entrevistas de trabajo, que no son buena compañía. Pero sí que es un recurso que viene muy bien porque le da ese viso de credibilidad y de que realmente lo que estás hablando es cierto porque ha sido medible. Es muy importante en cualquier documento, también en el currículo, los niveles de lectura. Es decir, que tú entres y solamente el que va a leerlo de un golpe de vista vea que hay unos títulos, que hay unos encabezados, hay unas palabras destacadas con negritas, hay unos toques sutiles y pequeñitos de color, pero que le dan vida a todo eso. Hay bullets, hay espacios, es decir, que eso tenga una estructura visual que tú rápidamente en un golpe de vista veas y te puedas manejar por ese documento. Si es simplemente un texto corrido donde no hay espacios, no hay márgenes, eso es infumable y nadie le apetece echar un vistazo, ¿no? Y al hilo de eso, de los lenguajes visuales, ¿cómo debe ser la presentación estética del currículum? Porque, bueno, ahora hay muchos recursos, muchas plantillas. Mencionabas antes extravagancias, ¿no? Entonces, ¿cómo es el sí? Pues agradable y acorde a tu perfil. También depende a tu perfil y al de la empresa. No es lo mismo que tú seas un diseñador gráfico y aspires a entrar en una agencia de publicidad muy creativa, que necesitas un poquito más, que si lo que quieres es pues incorporarte al departamento de contabilidad de una empresa dedicada a pues una inmobiliaria, ¿vale? Y de toda la vida, familiar y con pocos visos de innovación. Tienes que adecuarte a esa realidad. En un caso podrás ser más creativo, en otro caso tendrás que ser más convencional. Pero también tienes que estar cómodo con ese estilo, porque esa es una tarjeta de presentación, digamos que es tu rostro cuando no pueden ver tu rostro. Entonces, si tú muestras un rostro de que es una persona extraordinaria, rompedora, llamativa, totalmente diferente a los demás, y llegas allí y eres el mismo traje, el mismo peinado, la misma corbata o el mismo vestido que llevan todos los que se supone que no, los cuales tú te diferencias, pues estás equivocado, ¿no? Entonces, hay que ser capaz de aportar un puntito de originalidad, de distinción, sin excentricidades, es decir, sin romper moldes, destacarte un poquitín, llamar la atención por lo distinto, pero no llamarla exageradamente. Vuelvo a lo mismo, no tienes que desviar la atención de lo principal, y es que eres un candidato fantástico por los contenidos que tú aportas en ese currículo. Y luego, en este sentido, es bueno que hagas un formato archivable. ¿A qué me refiero? Que a veces hacemos un desplegable, un tamaño especial para llamar la atención o yo qué sé, le damos un acabado al papel rígido, no sé qué, y esto que en el primer momento llama la atención, luego dificulta el guardarlo con todos los currículos que te han llegado, ¿no? Con lo cual puede ocurrir, de hecho ocurre, que te quedes apartado y al final te pierdas de la selección por un factor que ha dependido de ti. Entonces, cuidado con estas cosas porque estos elementos tan tontos pues influyen más de lo que pensamos a la hora de seleccionar. Y ahora hay una controversia
ya, y ya estamos a punto de terminar, sobre el tema de la fotografía. Sí. ¿Tenemos que poner foto o no? Ahora dicen que va a haber currículum ciegos. La verdad es que es necesario, de momento, mientras se permita, poner foto. Vale. Porque eso genera un feeling que es positivo. Y no significa que los guapos trabajen más que los feos, ni viceversa, ni los altos, ni los delgados, ni tal. Pero es importante que el reclutador sea capaz de hacerse una idea de cómo es esa persona, y en una foto puedes transmitir un buen rollo. Pues muchas gracias, Michel Suñent, por habernos dado todas estos consejos. Seguro que todos nuestros oyentes y telespectadores están ahora ya muy preparados para preparar el currículum perfecto. Gracias. Hasta pronto.